Esta noche en Ciudad 25, acompáñame a platicar con Ramón Morales Izaguirre. Él es asesor político, consultor político y experto en discurso político, académico también en la materia. Y vamos a comentar sobre el momento político que vive la Ciudad de México. Estamos ya a un año de gobierno, se están presentando los informes tanto de la jefa de gobierno como próximamente de los alcaldes de las 16 alcaldías que componen esta bonita y compleja Ciudad de México. ¿Y qué sigue? ¿En qué momento estamos? ¿A dónde va a migrar el discurso político tanto del partido en gobierno como de la oposición? Bienvenido, Ramón. Gracias, Rodrigo. Gracias por la invitación. Un saludo al auditorio. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias, igualmente. Y ha sido un año interesante, pues se vive el primer año con un poco de continuidad del discurso político adoptado en las campañas. Hay que recordar, el año pasado fue completamente distinto a este. Prácticamente ha llovido casi todo el año, no paran las lluvias, es el tema, el agua, las inundaciones. Pero el año pasado no había agua, Ramón. Todos hablaban del día cero del agua, sacaban sus frasquitos de agua limpia, de agua sucia, que si los pozos contaminados, que si no. Ese fue prácticamente el discurso, la seguridad, la vivienda y el agua. Y hoy, prácticamente 13 meses después, sigue siendo el mismo el problema, ¿no? La seguridad, la vivienda, el agua, nada más que en abundancia. ¿Cómo ves tú las cosas, Ramón? Bueno, hay muchos ciclos en esto. Vivimos varios ciclos que se conjugan. Está un ciclo anual, y hay ciclos trianuales y hay un ciclo sexenal. Entonces, estos tres ciclos se eclipsan en el momento político que vivimos. Comencemos con el primer ciclo, la luna de miel presidencial. Entonces, generalmente de los 6 años, los presidentes, también en Estados Unidos está muy documentado el concepto de honeymoon period, la luna de miel, en donde el gobierno acaba de ganar la elección y goza de una cierta buena fe de la gente y tiene el poder de controlar la agenda. Entonces, la oposición habla mucho de que hay una especie como de cortina sobre ellos. La luna de miel precisamente trae eso. Ese periodo de luna de miel varía dependiendo de la popularidad de cada presidente. Generalmente dura 1 año y medio, 2 años en México y en Estados Unidos. Con Andrés Manuel fue atípico porque duró mucho más. Él controló la agenda casi todo el sexenio. Pero Peña Nieto, Calderón, incluso ya se está empezando a ver con Claudia Sheinbaum, es un tema de casi 2 años, a lo mucho. Entonces, primer punto, primer ciclo, el sexenal. El segundo es el trianual. No es lo mismo tu informe de gobierno en tu primer año de gobierno que en tu segundo año, que en tu tercer año, dependiendo de tus aspiraciones políticas. El informe más importante es el del segundo año para los que van para alcaldes y también los que tienen aspiraciones desde el legislativo para llegar al poder ejecutivo. ¿Por qué? Porque son los que están más cercanos a los periodos en donde se definen las candidaturas, que generalmente se definen en el segundo semestre del año antes. Entonces, ese es otro ciclo. Tu informe de gobierno en tu primer año generalmente da mucho la impresión de que estás trabajando, etcétera, pero la continuidad del proyecto político, las aspiraciones que tienes, o si ya te ganaron el mandado otros, o también dependiendo si te vas a reelegir o ya decides que no, se decide más en el segundo. Entonces, eso es otro ciclo. Y el tercer ciclo, que en México cada vez es más intenso, es el de las lluvias, precisamente lo mencionabas, porque hay un fenómeno psicológico que se llama desorden-autoridad. Es un sesgo, se llama desorden-autoridad, que consiste en que cuando hay una crisis humanitaria, el pueblo voltea las figuras de autoridad para ver qué tan enlodadas están, qué tan metidas, no enlodadas en el sentido negativo, sino qué tan adentro de los hechos están. Entonces, Doris Graber documenta este fenómeno, pero te lo cuento rapidísimo porque está pasando en México, y justo ahorita. Vladimir Putin en el estallido del COVID se viste completamente de un traje antibacteriológico y camina entre los afectados, ¿no? Para proteger su popularidad. Jair Bolsonaro, Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, que fueron indiferentes ante esto, tratando de minimizar mucho y no salían entre los afectados, la popularidad bajó. Los que más se metieron en los hechos con la gente, Trudeau subió bastante. El punto es que la gente quiere ver al líder de autoridad metido en los escombros, metido en eso, y si no lo hace, pega en su popularidad. Fíjate, qué interesante. A Miguel de la Madrid le pasó. En el terremoto él fue indiferente ante las afectaciones. Y por último, Andrés Manuel decía: yo no soy hipócrita, eso es muy fantoche, yo no voy a hacer eso, y le pegó bastante en su popularidad, no lo suficiente como para bajarlo verdaderamente. Pero Claudia Sheinbaum lo observó, y entonces con ella las cosas sí son mucho de estar ahí metida hasta el lodo, ¿no? Estos 3 ciclos
encadenan, ¿qué podemos esperar? Ahora, primero, también te puede pasar de más. Todo en exceso es malo. De pronto, el político que todo el tiempo está con la pala en el lodo, en la basura, también puede ser de más. La comunicación debe ser un balance. Y en otro aspecto, este ciclo del que hablas está muy apegado a los viejos tiempos de la comunicación tradicional. Es verdad. A los informes de gobierno era cuando utilizabas el acceso a los medios de comunicación impresos, a la televisión, a la radio. Pero hoy con las redes sociales, esto es un ciclo constante, ¿no, Ramón? Está totalmente lo cierto. Yo tengo el privilegio de participar en varias campañas políticas y lo que nuestras mediciones nos arrojan casi en todo el país es que la gente quiere ver al político, aunque digas que en exceso es malo, pero sí quieren ver a la gente con la pala en la calle tapando huecos, literal, metidos en todo lo que son servicios públicos, saneamiento, resolviendo problemas, arreglando y capetando calles. No los quieren ver en reuniones, no los quieren ver en el alto perfil, en la reunión, en los medios, dando las entrevistas. Eso no es tan importante. Esa tesis de más territorio, menos escritorio, sí funciona. Es verdad, entonces. totalmente cierto. Y en México lo dicen, chamba mata grilla, lo he llegado a ver. Y de quien más lo he aprendido, por si alguno de ustedes quiere verlo más a profundidad, es Bill Clinton. Hay un documental que se llama War Room, creo que se llama, un documental sobre Bill Clinton, en donde él en campaña te dice, ¿qué vas a hacer con tanto escándalo? Porque te están sacando muchos escándalos de amantes y bla. La gente te quiere ver trabajando. Si me van a ver, que me vean trabajando. Y contestaba todos los escándalos con fotos de él trabajando. Sí. Entonces, esta comunicación del ritual de te voy a informar lo que he hecho es muy trivial. Entonces la gente ya se está dando cuenta y muchos legisladores ya prefieren no invertir en grandes eventos y hasta incluso sumar 2 o 3 en el mismo show para que nos vean, ¿no? Claro. Pero el informe diario, el informe de todos los días en redes sociales, donde te ven en el teléfono, y yo sí quisiera hacer, hablando de Ciudad de México, un reconocimiento especial a Alessandra Rojo de la Vega y Luis Mendoza, que son, en la información que yo he tenido en mis manos, los que más piezas le han dedicado en concreto al servicio en calle. Estamos reencarpetando esto, estamos quitando esta góndola abusiva, esta pérgola abusiva, estamos cambiando esto, están en la calle con la gente literal. Y la presencia mediática, la presencia le están dejando en un segundo plano. Hay otros políticos que la quieren llevar al primer plano, que primero me veas en los medios, en las entrevistas de alto perfil, en las reuniones de alto perfil. Claro. Por lo que tengo en las mediciones a las que he tenido acceso, la gente no quiere ver eso. Es verdaderamente el proceso de desafección política que vivimos, es continental y es de toda una época. Vivimos una grave desafección con el político. Y yo creo que se debe en buena medida a que el político no nos profesa mucho afecto. Tú dime un político mexicano que tú digas, ese le profesa afecto a la gente, le profesa afecto en su discurso a la gente, le profesa afecto en sus declaraciones a la gente. Claro. Pues entonces, ¿cómo esperas que te quiera si no me das cariño tú a mí? Bueno, pero la aceptación, el afecto público también es un tanto falaz, ¿no? O sea, hay que ver cómo se construye. Se puede producir, por Yo supuesto. veo estas gráficas que Claro. dicen 70, 80, Sí, sin claro. hablar de quién o cómo. Sí. Siempre puede estar en duda, ¿no? Fíjate, una experiencia personal. He perdido 2 campañas presidenciales contra candidatos que ni figuraban en las encuestas. Con Arévalo en Guatemala y con Rodrigo Paz en Bolivia recientemente, yo estaba en campañas en donde en las mediciones no participaban estos candidatos en los debates de una manera dominante, ni Claro. aparecían en las encuestas tanto y terminaron ganando, Claro. ¿no? Porque se dedicaron mucho a tejer, mucho a juntar, ¿no?, los perfiles. Y entonces, abundando a lo que tú acabas de decir, Rodrigo, sí, puede ser muy prefabricado, puede ser demasiado producido y falaz, por supuesto. Ahora el ejemplo ya de universidad, a mí no nos tocó, pero la gran popularidad de Barack Obama y pierde la presidencia su partido contra Donald Trump la primera vez. Es ¿no? verdad. O sea, ya la popularidad ¿Qué no te momento, garantiza una elección. Claro. Y hablando de los ciclos que tú nos pones en la mesa, que son muy interesantes, de esta luna de miel política, pues los alcaldes en la ciudad la tienen pintadita, porque es realmente el trabajo a nivel territorio, ¿no? Es cuando dices, es el que tiene que ver la recolección de basura, el saneamiento, las calles, el saneamiento del agua en el caso de las entidades federativas. Pues es ponerse a chambear. Y están a 1 año y medio ya de tener precandidatos a las alcaldías otra vez. En este momento voy a cambiar un poco de tema, pero tratando de hablar de lo Sí, mismo. México vive un escenario de muchísima violencia contra los alcaldes y contra los candidatos a alcalde, porque hay muchos de estos candidatos, y hablo de candidatos previamente a que asuman el gobierno, que hacen pactos con las fuerzas criminales a cambio de apoyos.
Está proliferando en México este fenómeno en el que pues, las organizaciones criminales ven que se acercan las elecciones, ven a los candidatos en segundo o tercer lugar que podrían estar más desesperados y por supuesto que les ofrecen su apoyo y tú dime si se los van a negar o no. Pero estos temas son los que verdaderamente el ojo público debería de buscar para ver de dónde sacas el financiamiento de tu campaña. A los políticos les importa porque eso, pues, si no, se va a convertir posteriormente en una inhabilitante, ¿no? Claro. Pero tratando de responder, todo depende de dónde saques el financiamiento. Si los empresarios, ¿no?, están a tu favor y no necesitas hacer este tipo de pactos, y si tu labor como alcalde atiende sus intereses y tienes la oportunidad de sacar mucho financiamiento, o si por el contrario es el gobierno central, el gobierno federal el que te va a apoyar tu proyecto, etcétera, pues entonces lo que hagas o dejes de hacer es irrelevante, ¿no? Hay candidatos que sin hacer realmente mucho siguen subiendo en México porque tienen el apoyo correcto, ¿no? Tienen los apoyos correctos. ¿Qué es lo que quiero decir? Es un muy buen momento para que los mexicanos demostremos qué tan verdaderamente democratizados estamos y qué tanto seguimos a nuestros legisladores, seguimos a nuestros alcaldes y premiamos el buen trabajo o castigamos el mal trabajo. Fíjate que porque si salen liderazgos de la nada, producidos de la nada vienen y a la nada volverán. Y sobre todo, cómo llegaron ahí. Pero si tú los ves constantes en la calle, trabajando con la gente, llevando los apoyos presentes, pues esto se informa no los días de los informes, no en septiembre, octubre, se informa diario. Claro. Lo paradójico de esto es que hablamos ahorita de la temporada de informes, cuando es irrelevante, se informas diario y las redes sociales ya te dan esa posibilidad. Sin producción, sin maquillaje, sin grandes cosas. Como estás vestido hoy con el chaleco, vamos a trabajar el día de hoy, vamos a podar este árbol. Claro. Y eso es lo que veo que verdaderamente está generando inercia con la gente, ¿no? Parece ser que se está empezando a demostrar la reciprocidad, ¿no? O sea, que la gente sí te responde con la reciprocidad. Claro. ¿No? Ahora, en los últimos 30 segundos de programa, ¿sí?, estás hablando del actuar del gobernante, del político, sí, en la chamba. Pero ¿dónde está el discurso? ¿Dónde se plasma la ideología? Porque el mundo se está yendo a extremos. Estamos viendo, sí, en el mundo la extrema izquierda y la extrema derecha. Sí. Pero en México, en la oposición, se desdibuja la ideología, ¿no? ¿Cuál es la ideología de el trono? El trono, Rodrigo, no tiene ideología. El manual del dictador de Bruce Bueno de Mezquita te habla de este fenómeno. El trono no tiene ideología. Entonces, ¿qué quiere decir? Sean de izquierda, sean de derecha, sean de centro, demócratas, cristianos, protestantes, etcétera. Cuando lleguen al gobierno, cuando lleguen a la ONU, cuando lleguen a sentarse en la silla, su ideología pasa a un segundísimo plano. La tienen que usar como mercancía electoral porque la ideología de un partido sirve para atraer adeptos, para eso sirve, para que la gente sienta que tiene ideología, sienta que tiene algo valioso y lo suma a su vida. Lo que los partidos tienen que ofrecer es una ideología para que te sientas bien contigo mismo, ¿no? Que perteneces a algo grande, perteneces a algo trascendente. Pero ya a la hora de que gobiernas, pues hasta la izquierda más recalcitrante de candidatos terminan siendo ultra como neoliberales, supercapitalistas, ¿no? Claro, porque al trono no le importa, el trono es capitalista, el trono no le importa tu ideología. Pues Ramón, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rodrigo. Muchas gracias, muy interesante.